Bueno, en el contexto de esa visita que hizo el pontífice a Michoacán, seminaristas y ciudadanos realizaron un conteo ahí en uno de los actos por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa antes de que el Papa llegara al estadio Venustiano Carranza. Vamos en este momento a enlazarnos con nuestro compañero periodista corresponsal en el Vaticano, Andrés Beltramo. ¿Cómo estás, Andrés? Pues ya prácticamente la etapa final de la visita del Papa a México. ¿Cuál sería tu balance de esta visita pastoral a nuestro país? Buenos días. Buenos días, saludos. En este momento nos encontramos en el autobús que nos va a llevar ya al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde vamos a abordar el avión con el Papa Francisco con destino a Ciudad Juárez. A pesar de que obviamente este vuelo y esta salida de la Ciudad de México tiene un sentimiento de que se está acabando el viaje papal. Realmente la agenda que tiene el Papa no hace pensar esto, porque finalmente lo que es importante, uno de los temas importantes era esta misa que va a tener por la tarde en la explanada esta del Chamizal. Es una misa binacional y va a estar justamente saludando a los migrantes. Pero creemos que el primer balance que se puede hacer de la visita es un balance positivo, evidentemente, para el Papa, por la cantidad, la multiplicidad de temas que tocó todos los asuntos que quiso. Incluso ayer, si algunos pensaban que él podía no tocar ciertos temas referidos a la violencia, al narcotráfico, etcétera, ayer lo hizo, y lo hizo muy puntualmente, con señalamientos, con una petición de responsabilidad a todos en la sociedad. O sea, cuando ayer él habla a los jóvenes, no les dice a los jóvenes que tienen que esperar que otros los salven de la violencia, les dice lo que tienen que hacer y lo que deberían hacer, y los invitan, ¿no? Entonces yo creo que este es una de las características de los mensajes del Papa, que es una característica muy proactiva, sin negar y sin dejar de aludir a estos problemas lacerantes de México, pero también de alguna manera tomando estos valores de México. Por ejemplo, ayer él parte todo su discurso desde la reflexión con respecto a los jóvenes como un valor de México, y así él ha ido señalando los indígenas como un valor de México. Hoy va a hablar con los trabajadores como un valor de México, los migrantes como un valor de México. Creo que eso es lo que va a quedar, lo que debería quedar, sobre el cual construir salidas a los problemas de México. ¿Qué tal, Andrés? Te saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro. Ayer una imagen que pues recorrió el mundo fue justamente este enojo, esta molestia, que lo hizo ver pues más humano que nunca el Papa, obviamente. ¿Qué fue lo que se platicó ahí en la fuente de periodistas internacionales, nacionales? Quizá fue un poco también el cansancio ya del Papa, ¿no? Sí. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, nos decía que es una reacción muy humana, muy natural. El Papa ha visto miles y miles de personas. Pero además, si uno ve el video a partir de que lo empiezan a jalar, pero si uno ve algunos minutos antes, él cuando baja y llega, primero quiere saludar a estos discapacitados, y no puede porque tiene por encima muchas manos. Entonces él dice, les voy a dar unos rosarios a ustedes. Y empieza a pedirle a su mayordomo que le dé rosarios. Y cuando empieza a dar rosarios, se ve que le empiezan a arranchar, y él no puede mover la mano. Saca la mano un momento y lo agarran de la otra mano, y es donde se da este episodio. Por lo tanto, ya lo estaban jalando de muchos momentos antes, ¿no? Entonces, lo que decía Lombardi es que, y además, casi de hacerle daño a este niño discapacitado, ¿no? Creo que fue lo que más le puso nervioso al Papa, ¿no? Así es, casi se cae encima de uno de los niños que estaba en la silla de ruedas. Andrés Beltramo, por último, tú que has seguido los recorridos del Papa Francisco por todo el mundo, la respuesta que dio el pueblo mexicano, ¿cómo habrá impactado en el Sumo Pontífice? Muy positivamente, y de hecho ayer, por ejemplo, en el encuentro con los jóvenes, el Papa cantó. El Papa no canta, y lo ha dicho muchas veces: yo me siento que soy desafinado, y sin embargo hubo un momento donde una canción típica de esas que escuchamos en las parroquias de América Latina, y cantó. Eso es una demostración de la emoción, y que los pocos inhibidores que él suele tener, porque entiende que es su papel, a pesar de que es muy cercano, etcétera, se fueron. Y yo creo que también tiene que ver mucho con la etapa de Morelia. Para mí la etapa de Morelia es la más inolvidable. ¿Por qué? Primero, porque Morelia había sido siempre la gran ausente de las visitas papales.
Todos recordamos que en el 2002 hubo una posibilidad y después se dijo que no, pero además es una ciudad muy católica y una ciudad lacerada por muchas situaciones en este tiempo, ¿no? Ayer lo que decía el portavoz del Vaticano, que era 1 millón de personas los que se habían tirado a las calles. Si consideramos que la ciudad de Morelia tiene 700, 800 mil personas, estamos hablando de que se superó con creces y creo que esto lo marcó mucho al Papa Francisco. Así que yo creo que se va a México muy fortalecido, muy energizado y muy enriquecido. Entonces, Andrés, hoy se espera una agenda pues también intensa. Primero va a ir al Ceferezo, a una de las cárceles de allá de Chihuahua, y posteriormente en la explanada del Chamizal, donde es otra misa masiva, ¿verdad? Sí, antes, en el medio de los dos eventos, hay un encuentro con el mundo del trabajo en el Colegio de Bachilleres. Primero la visita a la cárcel, que seguramente va a ser un momento muy intenso, porque son los momentos en los cuales el Papa verdaderamente se entrega a los más desposeídos, a los que tienen una situación muy particular, ¿no? Y después ese encuentro con el mundo del trabajo, donde no solamente hablan sindicalistas y empleados y trabajadores, sino también empresarios de México, ¿no? Y que vamos a ver qué discurso da, porque él siempre ha sido muy crítico con el tema del capitalismo salvaje, etcétera. Y después esta misa binacional que incluirá el saludo más allá de la frontera a un grupo de mexicanos y obviamente el mensaje de migrantes que se extenderá a las víctimas, porque nos han dicho ayer que hay 30.000 lugares especiales reservados para todos los familiares de las víctimas, no solo de los 43, sino de las muertas de Juárez, de chapanecos, de veracruzanos, todos aquellos que quieran participar y sentir un mensaje del Papa con ese tema, lo pueden hacer ahí, y después la despedida, ¿no? Muy bien, Andrés, te deseamos un muy buen viaje a Chihuahua. Gracias por estar con nosotros en México al Día. Un fuerte abrazo. Gracias, un saludo en camino al aeropuerto de la Ciudad de México. Buen viaje. Vamos a una pausa, regresamos. Buen viaje también al Vaticano ya de regreso.